Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. En el versículo 1 observamos que inicia el texto con las palabras "después de esto", y nos demuestra o denota que ha transcurrido un intervalo de tiempo entre lo que ocurrió en la parte final del capítulo 5 y lo que ahora va a suceder. ¿Cuánto tiempo? No podemos precisarlo con exactitud porque el texto no lo dice. Pero sí sabemos con certeza que el Señor fue al otro lado del mar de Galilea, como lo indica el texto. Conforme el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos y proclamaba las buenas nuevas, multitudes empezaron a seguirle. Y sabemos que no se trataba de una fe auténtica, sino de curiosos que no querían perder la pisada del Señor. Vemos al Señor también en varias ocasiones tratando de apartarse de la multitud, buscando algo de descanso y de tiempo para estar a solas en oración. Estaba sometido a un estrés continuo de parte de tanta presión de la gente y primordialmente de los líderes religiosos, quienes estaban buscando todo el momento una ocasión para acusarle, para hacerle daño. Cuando el texto nos dice que se fue al otro lado del mar de Galilea, nos habla de un cuerpo de agua dulce por el cual fluye el río Jordán. Este mar o lago tiene aproximadamente 21 kilómetros de ancho, de largo, por 11 kilómetros de ancho. Vendría a ser siempre grande, ¿no? Ahora, podemos ver que en algunas ocasiones se le llama mar de Galilea, en otras se le dice lago Genesaret, mar de Sirenet, algunos de los nombres que recibe este lugar, aunque tuvo otros. También se encuentra a más de 200 metros por debajo del nivel del mar, y allí se presentan repentinas tormentas. Entonces, este mar o lago también es conocido como lago Genesaret, mar de Sirenet, lago Tiberíades o Tiberias, y pues mar de Galilea. La profundidad tiene más o menos entre 40 y 48 metros de profundidad. Su agua es dulce y clara, abundada por variedad de peces. ¿Cómo me gustaría poder ir a ese sitio? Parece ser un lugar paradisíaco y espectacular. Algunos han dicho que es uno de los sitios más hermosos del planeta.
Desde la montaña se observa una hermosa vegetación alrededor y sus aguas se ven azules como entre un verde esmeralda. Es un sitio muy lindo. Este lago hermoso da vida al paisaje como el ojo al rostro humano, por lo que con frecuencia se le llama el Ojo de Galilea. Las personas que han podido visitar este lugar dicen que es un lugar hermoso e inolvidable. El nombre de Tiberias vino de una ciudad edificada por el rey Herodes Antipas en honor al emperador romano Tiberio. Y este lugar se convirtió en una ciudad importante al lado occidental del mar de Galilea. Encontramos algo que nos dice el texto, que el Señor y sus discípulos buscaban apartarse. Deseaban un poco de, tal vez, quietud, tranquilidad. Pero ni aún así pudieron separarse de esta multitud. Ahora vemos también que las multitudes seguían al Señor por deseos egoístas y nada más. A pesar de todo, y conociendo lo que había en ellos y por qué le seguían, el Señor sintió compasión de todas estas personas. Notemos que pese al cansancio, la fatiga y tal vez muchas cosas más, el Señor siempre se compadecía de los necesitados. Siempre quería brindarles atención porque para Él era un privilegio más que una carga. Todas sus acciones estaban orientadas por el amor y la bondad. Qué bueno es nuestro Señor. De todos los milagros narrados en los evangelios, este milagro que vamos a observar aquí es el único que aparece en los 4. De esta manera es un milagro que exige particular interés y atención. Pero volviendo a lo que les estaba diciendo, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de la oposición, el Señor siempre estaba dispuesto a recibir a las personas y a atender a todos aquellos que venían a Él. Cierta amable señora observó entre la multitud a una pequeña niña que cargaba en sus hombros a su hermanito más pequeño y estaba bastante gordito. La señora pensó: debe pesar más que ella. Entonces se acercó amablemente y le dijo: hija, ¿no te parece que este niño es demasiado pesado para ti? Y la pequeña, sonriendo feliz, contestó: oh, no señora, es mi hermanito. Y esto nos deja una gran lección. Si nosotros aprendemos a ver a las personas como el Señor Jesús las ve, y si su compasión está en nosotros, dejaremos de sentir que los demás son una carga y empezaremos a tratarnos como hermanos, a soportarnos con paciencia y a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Mucha gente seguía al Señor, pero no necesariamente porque creyesen en Él como el Hijo de Dios. Sus motivaciones
no eran las correctas. La vasta mayoría le buscaba por ganancia egoísta y nada más. Iban tras el Señor movidos por la ociosa curiosidad y el deseo emocional. Los mismos principios que congregan multitudes en todo el mundo. Podemos pensar cuánta gente en su momento siguió al Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos escucharon el mensaje de los labios directos del Señor? Muchísimos. Aquí el texto nos va a decir que alimentó a una multitud de 5,000 hombres. Yo pensando, bueno, si habían 5,000 hombres, ¿cuánta gente podría haber en ese lugar? Con mujeres y niños. Seguramente había una multitud de más de 10,000 personas. Muchísima gente seguía al Señor por muchas causas. Seguramente les gustaba lo que enseñaba, de pronto a otros no. Les gustaba que les daba comida. Si aquí decimos, bueno, vamos a hacer un culto donde vamos a dar comida de almuerzo, seguramente se nos llena. No cabe la gente. Porque a la gente le gusta eso. ¿Cuántos le seguían buscando que los sanara, buscando seguramente allí enfermos, necesitados, esperando que el Señor extendiese su mano y les tocase? ¿Y cuánta gente sigue al Señor con las motivaciones incorrectas? ¿Cuántas multitudes hoy en día se congregan como estas multitudes que estamos observando aquí en el texto? ¿Cuánta gente va a las iglesias cristianas buscando a que el Señor les arregle su situación personal, a que el Señor les prospere, les bendiga y les multiplique? Pero ¿cuánta gente sigue al Señor de la forma correcta? Vemos que de todas esas multitudes que seguían a Cristo, ¿quiénes permanecieron con Él? ¿Cuántos estuvieron con Él realmente? ¿Quiénes? Cuando el Señor estuvo en la cruz, ¿con cuántas personas estaba? ¿Con cuántos contaba? ¿El mismo Pedro no le negó? Los mismos apóstoles, después de crucificado el Señor, ¿no volvieron a pescar al mar de Galilea? Después de haber andado 3 años con el Señor, de haber visto todo lo que Él había hecho, de haber escuchado, yo voy a resucitar al tercer día. Pero no, el Señor muere y ellos dicen, todo se acabó, y se devolvieron a pescar. Todas esas multitudes eran solo emoción. Llegó a un punto en donde el Señor les dijo a sus mismos discípulos, si ustedes también quieren irse, bien puedan. Porque después de tener a 10,000 personas, a 12,000 personas, y ver cómo en la medida en que su mensaje les iba llegando de una manera tan directa, ellos, no, estas palabras son muy fuertes, no, mejor nos vamos. Y empezaron a dejarlo, y vemos que el grupo se fue reduciendo hasta que no quedó ninguno. Interesante, ¿no? Este gentío que nos está hablando aquí el texto recorrió varios kilómetros a pie, bordeando el mar de Galilea hasta llegar a otro lugar llamado Betsaida. Imagínense, el Señor iba atravesando este lago en bote con sus discípulos
Y la gente iba caminando alrededor del lugar a pie y llegaron primero que el Señor y sus discípulos. Pero fijémonos bien la razón por la cual esta multitud sigue al Señor. Mire lo que dice: le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una creencia basada en milagros nunca agrada a Dios. ¡Qué tristeza! El Señor deseaba dar vida eterna y salvación, mientras la muchedumbre le seguía oportunistamente, buscando un favor. Y como siempre lo he dicho, ¿para qué salud o bienestar cuando el alma se encuentra en el grave peligro de partir a la eternidad sin Cristo? ¿Para qué un cuerpo sano en un alma enferma? Al Señor le interesa más salvar nuestras almas, darnos vida eterna. Y sabemos que nosotros como creyentes no nos movemos por lo que podamos ver, no nos movemos por los milagros ni por las cosas extraordinarias como lo hacen muchos cristianos. Nosotros confiamos en Dios por lo que Él nos dice en su palabra, y eso es lo que sustenta nuestra fe. Aquellas multitudes que se congregan para satisfacer la curiosidad de algo nuevo y algo novedoso, de ver cosas extravagantes y milagrosas, muy lejos se encuentran de seguir al Señor con las motivaciones correctas y apropiadas. Muy lejos están de conocerle verdaderamente. Un reconocido predicador dijo: las personas que aman a Dios por lo que Él da son parte de esta basura llamada Evangelio de la Prosperidad. Tremendo, ¿no? La gente que sigue a Dios por lo que Él les da. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dirigiéndose hacia un lugar alto, un montículo o pequeña colina, tal vez con el propósito de proyectar sus palabras, o seguramente recordar la figura de Moisés, no lo sabemos, el texto no lo dice, pero sí dice que el Señor subió a un monte, y vemos que al Señor le gustaba dar enseñanza en las partes altas, en los montes. Recuerdan que en el Evangelio según Mateo veíamos en el capítulo 5 el reconocido sermón del monte o de la montaña. También al finalizar el Evangelio de Mateo encontramos otro famoso discurso dado por el Señor llamado el Sermón en el Monte de los Olivos. Al Señor le gustaba dar enseñanza en los lugares altos. Un explorador americano dice que expresamente allí hay un lugar alto con una superficie de hierba especial para acomodar a miles de personas. Puede ser que el texto nos esté hablando de este lugar o seguramente alguno de los montes alrededor de Bethsaida. Pero es interesante que los lugares altos siempre han sido sitios empleados por los hombres como focos de religiosidad e idolatría. Usted mira en dónde los hombres levantan imágenes, en dónde los hombres construyen templos, catedrales, mezquitas, ermitas, sitios de adoración.
va a encontrar que muchos de ellos se encuentran en lugares altos. ¿Por qué lo harán de esa forma? ¿Por qué creen? Porque dicen que están imitando a Jesús. Para hacerse notar, seguramente para estar más cerca de Dios, según su religiosidad. Aquí nomás en Bogotá tenemos dos lugares ahí elevados, ¿no? Que también son epicentro de religiosidad, de idolatría: Monserrate y Guadalupe. Y siempre el hombre ha utilizado los lugares altos para este fin. También lo han hecho los católicos. Pero vemos que todos ellos desconocen la verdad. Desconocen al Señor, quien más adelante dirá: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De poco y nada sirve una enseñanza o un lugar alto de adoración en donde la presencia del Señor no está. ¿De qué sirve esta idolatría que descuida las palabras de Jesucristo? Ahora debemos entender que cuando el texto nos está hablando aquí de los discípulos del Señor, obviamente se está refiriendo a los 12 que Él llamó y escogió, pero también debemos entender que a este momento del ministerio de Cristo habían muchas más personas que también se hacían llamar discípulos del Señor sin ser verdaderos creyentes. Y veremos que con el tiempo, como ya lo dije, se fueron apartando. Ahora podemos pensar en una multitud de gente compuesta por ricos, pobres, religiosos de toda clase, necesitados, hambrientos, enfermos. O sea, esa multitud que seguía al Señor estaba compuesta de toda clase de gente, de todo tipo de gente. Y no ha de extrañarnos que también nuestras iglesias hoy en día estén llenas de personas que estén siguiendo al Señor como aquellos de este tiempo. Un hermano fue al médico para que le aconsejara qué hacer ante los ronquidos tremendos de su esposa. Y el médico le preguntó: ¿le molesta mucho el que ella ronque? Que si me molesta, hombre, no solo a mí, sus ronquidos molestan a todos los hermanos de la iglesia. Y más cuando estamos en la predicación. Menos mal que nosotros no hemos llegado hasta allá. Aquí dormimos, pero todavía no estamos roncando. Pero ¿cuánta gente engrosa las congregaciones cristianas? Están siguiendo al Señor, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué propósito tienen? ¿Cuál es el fin de su vida cristiana? ¿A qué están apuntando? ¿Qué desean? ¿Qué quieren? Solo el Señor sabe, porque solamente Él puede discernir lo que hay en el corazón de cada quien. Pero seguramente hay muchas personas así. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Notemos que aquí otra vez aparece el hábito del evangelista Juan de explicar las costumbres judías para los creyentes gentiles, es decir, para nosotros.
se menciona la Pascua y también lo apropiado del discurso de nuestro Señor. Por otra parte, podemos entender que la cercanía de esta fiesta seguramente hacía que multitudes en aquellos días estuviesen desfilando desde Galilea hasta Jerusalén. Sabemos que durante esta fiesta muchos peregrinos iban a Jerusalén a guardar la festividad. Seguramente los que escucharon al Señor tendrían en mente el Cordero Pascual. Estarían pensando en el sacrificio que se iba a ofrecer. Recordemos que allí todavía estaba el templo y todavía se ofrecían sacrificios. Muchos de ellos estarían pensando en los panes sin levadura, en la sangre que iba a ser expiación por el pecado. Y es en este contexto en donde el Señor aprovecha la ocasión para hablar de su carne y su sangre, que todos deben comer y beber para no morir en pecado. El Señor siempre utilizaba todas las cosas que tenía en su entorno para dar enseñanza. Siempre tenía una facilidad para tomar lo que estaba a su alrededor y dar una profunda enseñanza de las cosas más simples. Y aquí está tomando lo que está ocurriendo con relación a lo de la Pascua para después hablar de que Él es el pan de vida. Ahora, algo que también podemos ver en el texto es que nos dice la Pascua de los judíos. Naturalmente sabemos que esta fiesta fue dada por Dios en el Antiguo Testamento al pueblo judío. Pero a estas alturas ya no era reconocida como una de las propias fiestas de Jehová. El hecho que nos diga el texto, la fiesta de los judíos y no la fiesta de Jehová, debe mostrarnos que esto ya se celebraba ritualmente, que había perdido el interés y toda la actitud correcta del corazón. Es muy trágico ver cómo los hombres pueden desvirtuar y hacer común algo solemne, sagrado y lleno de profundo significado. Debemos de ser cuidadosos en no convertir las cosas de Dios en algo profano, en un mero ritual, ceremonias carentes de sentido, que se llevan a cabo más por costumbre que por agradar y obedecer al Señor. Ahora, podemos ver que nuestro Señor no guardó esta Pascua. Dice el pasaje que se quedó en Galilea. ¿Por qué razón creen ustedes que el Señor no fue a Jerusalén a celebrar la Pascua? Si Él lo hacía. Veremos que ya estuvo en otras Pascuas celebradas allí en Jerusalén, pero en esta precisamente no fue. ¿Por qué lo haría? Porque ya había perdido el significado de la validez que tenía anteriormente. Eso por un lado, y por otro lado que los judíos siempre estaban buscando la ocasión de matarle. Entonces, el Señor fue perfecto en todo. Él guardó la ley y cumplió toda justicia. Pero la razón por la que no fue a Jerusalén en esta Pascua fue precisamente como lo observaremos en capítulo 7, versículo 1, en donde dice que el Señor andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Altercar con ellos sería acortar su ministerio y encontrar una muerte prematura. El Señor no se movía según el cronograma humano.
Cada uno de sus pasos y movimientos lo daba en obediencia a Dios Padre. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? No debemos pensar que el Señor se sorprendiera ante la aparición de mucha gente, porque Mateo y Marcos nos dirán que el Señor sintió compasión de las multitudes, porque veía en ellos a ovejas sin pastor. Dice que el Señor sintió compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús pasó a mostrar tierna compasión por los necesitados, y no solamente la necesidad física de aquellas personas, sino también por la necesidad de sus almas. Toda esa gente había llegado hambrienta y cansada. Imagínense si decíamos que el lago, ¿cuántos kilómetros tiene de ancho y cuántos de largo? 21 y 11. Entonces imagínense cuántos kilómetros tuvieron que caminar bordeando el lago para llegar hasta donde el Señor estaba. Fueron varios, y seguramente llegarían bastante agotados. Y notamos que lo primero que el Señor piensa es en darles alimento, en brindarles la provisión. Entonces, como ya lo dije, de acuerdo con el evangelista Mateo, esta multitud sobrepasaba seguramente a las 10,000 personas. Era mucha gente, muchísima gente. El Señor dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Si alguien sabía dónde conseguir cosas en ese lugar, era Felipe, porque él era de esa región, él era de Betsaida. Si había alguien que conocía los recursos de esos lugares, era Felipe. Ahora, ¿por qué el Señor le pregunta a Felipe? ¿O para qué le pregunta a Felipe? Para probarlo y también para enseñarle algo. El Señor quería fortalecer la fe de su discípulo. Cuando Jesús preguntaba algo, no era para añadir conocimiento, sino para enseñar a otros. Por medio de esta pregunta, lo que el Señor quería hacer era destacar el acto poderoso y milagroso que estaba a punto de realizar. En varias ocasiones encontramos al Señor haciendo preguntas que diríamos, bueno, ¿recuerdan cuando estábamos estudiando lo del paralítico? ¿Y qué le dijo el Señor a este hombre que llevaba allí tantos años postrado al pie de esa piscina en Bethesda? ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Diríamos, pues qué pregunta más absurda, ¿no? Entre comillas, porque pues un hombre que llevaba enfermo 38 años, en una situación bastante crítica, y el Señor se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Pues claro, obvio, que quería ser sano. Pero ¿por qué el Señor hacía las preguntas? Para que las personas comprendiesen su absoluta impotencia frente a su condición. Cuando entendemos que somos completamente incapaces de mejorar, resolver o remediar algo, es ahí cuando el Señor entra en acción
y cuando su omnipotencia se mueve a favor de aquel que cree. Cuando el médico o el piloto del avión dicen, estamos en manos de Dios, es porque realmente estamos en manos de Dios. Pero si el predicador el día domingo en el púlpito dice, estamos en manos de Dios, pues la gente dice, ah, sí, estamos en manos de Dios. Pero no le da ese mismo sentido. Y son las mismas palabras, en diferente contexto. Si el piloto le dice a su tripulación, estamos en manos de Dios, la gente va a hacer algo. Cuando humanamente hablando no hay nada que hacer, es cuando el Señor es glorificado. Por eso le preguntó aquí a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Más adelante veremos que Felipe le dice, Señor, ni siquiera 200 denarios nos alcanzarían para alimentar a toda esta multitud. O sea, humanamente no había nada que hacer. Seguramente algunos intérpretes creen que Judas tenía 200 denarios en la bolsa, pero yo creo que ese no tendría por ahí ni 20, porque con todo lo que se robaba. O sea, humanamente era imposible dar de comer a toda esa multitud. Y por medio de esa pregunta, el Señor quiere enfocarle a su discípulo, vas a ver que lo que voy a hacer es algo grande. Voy a hacer algo grande. Pero meditando en todo esto, deberíamos aprender a confiar más en el Señor en cualquier situación y a dejar de creernos autosuficientes o capaces de controlarlo y arreglarlo todo. El Señor no necesita absolutamente de nadie para hacer lo que Él desea. Ya es momento para que dejemos de pensar que si no soy yo, nadie más lo puede hacer. Algunos creen que si no están ellos, entonces la obra del Señor se va a terminar, se va a acabar. Si yo dejo la iglesia se termina. El Señor ha continuado durante más de 2000 años edificando su iglesia y no lo dejará de hacer porque un mero hombre esté o no esté. Por más de 2000 años el Señor ha edificado su iglesia y lo seguirá haciendo. Seguramente con o sin nosotros, hasta que cumpla y lleve a cabo lo que Él se ha propuesto. Entonces, hermanos, Dios en su gracia nos ha permitido servirle, pero no somos nada. Somos vasos de barro. ¿Qué pasa con una vasija de barro? ¿Qué ocurre con una vasija de barro? Déjela caer a ver qué pasa. Se rompe. ¿Y qué hace aquel dueño de la vasija? Pone otra. Es así de simple. Es así de sencillo. Si algo se rompe, pues se coloca otro. El apóstol Pablo dice, tenemos este excelentísimo tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Cristo. Nosotros somos simples vasijas de barro y el Señor hace lo que Él desea y como Él lo desea para su gloria.